Muy buenos días, les damos la cordial bienvenida a este culto dominical. Bienaventurado, amado Señor, al que atrajeres a ti para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, tu santo templo. Bendecid, Iglesia, a nuestro Dios, y bendiga a todos nuestro ser su santo nombre. Sea cordialmente bienvenido a la casa de Dios en este 30 de mayo del 2021. Nos ponemos de pie para tomar la doctrina. Hebreos capítulo 3, versículos del 7 al 11. Y lo vamos a hacer de una manera alternada. Voy a empezar leyendo el 7, ustedes el 8 y terminamos juntos en el 11. Amén. Amén. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Y juntos el 11. Por tanto, juré en mi vida, no entrará alegría y reposo. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro, grande eres sobre toda la tierra y excelso sobre todo, Señor. Señor, oramos por los presidentes que componen los países de este planeta Tierra, sus ministros, sus colaboradores, toda persona colocada en autoridad en eminencia, que mediante tu Santo Espíritu pueden llegar al conocimiento de la verdad de tu palabra, y mediante este conocimiento puedan tomar decisiones correctas, acertadas, para la conducción de los diferentes países, especialmente el nuestro, el Ecuador. Oramos, Señor, por aquellas personas que están atravesando enfermedades, dolencias en su cuerpo. Señor, que usted siga tomando el control de ellos y proveyendo la sanidad que sus cuerpos necesitan de acuerdo a su voluntad. Oramos también para que des fortaleza a aquellas personas que han perdido familiares, seres queridos, mediante esta pandemia que estamos atravesando actualmente en el mundo. Oramos, Señor, para que tu fortaleza esté en cada uno de ellos, proveyendo lo que ellos necesiten, la paz en sus corazones. Señor, oramos para que predispongamos nuestras mentes y corazones para escuchar y obedecer tu palabra. Y continúa, Señor, con nosotros siendo el presidente, el invitado de honor en esta mañana, guiándonos y dirigiéndonos
en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Muy bien, amados hermanos, les invito a adorar a nuestro Señor con el himno número 12, al Dios de Abraham. Continuamos alabando el nombre de nuestro Señor, el cual merece toda la gloria, la honra y la alabanza. Buscamos el himno número 138 en nuestros himnarios, titulado Salvador mío. Dejando atrás los malos placeres.
permitamos que el Espíritu Santo more en cada uno de nosotros, abra nuestro entendimiento y corazón, para poder escuchar y obedecer su palabra mediante el mensaje de Dios que nos trae el pastor Samuel Villavicencio, con el tema 4 notables advertencias. Uno de los principales propósitos de la carta a los hebreos es procurar la lealtad a Cristo y evitar que los creyentes se aparten de Él. Hermanos, recordemos, todas las cartas tienen un propósito. Por eso quiero hacer énfasis en 4 notables advertencias que encontramos aquí en el libro de Hebreos. 4. Y hermanos, esta es la razón también por la que gran parte de esta epístola se dedica a una serie de comparaciones, como por ejemplo Cristo con los ángeles, Cristo con los sacerdotes, que tienen como común y único objetivo exaltar la persona del Señor Jesús, señalándolo por sobre todas las cosas como el principal y el más importante. La historia tiene enseñanzas y esta no se las puede ignorar. El autor de la carta a los hebreos recuerda cómo los israelitas obraron en diferentes capítulos de su vida y la manera como se condujeron delante de Dios, que los había sacado y rodeado de favores en muchas ocasiones. Es allí donde se pone gran énfasis en esta carta: mirad que no desechéis la voz de Dios. Como si alguien dijera, bueno, después de todo, ya todo eso es historia, ya quedó atrás, ahora estamos en la dispensación de la gracia, la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario es suficiente garantía para perdonar todos nuestros pecados y darnos nuestra redención. Y eso es verdad, pero la exhortación es evidente si aquellos que despreciaron las manifestaciones visibles de Dios fueron castigados tan severamente, ¿cuánto más lo seremos nosotros hoy? Si tenemos en poco la voz del Espíritu Santo que nos habla por medio de su palabra diariamente. Y es aquí donde tienen lugar estas 4 amonestaciones o advertencias que se mencionan en esta carta de los hebreos. Con su atención reverente, hermanos, y la ayuda de nuestro buen Dios, vamos a ver, en primer lugar, la amonestación contra la negligencia. La amonestación que tenemos aquí en esta carta de los hebreos contra la negligencia. Y vamos a Hebreos capítulo 2, vamos a leer los versículos del 1 al 4. Hebreos 2, del 1 al 4. Amén. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Por si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí en la carta de los hebreos?
que por eso debemos poner más diligencia en el mensaje de salvación que hemos oído, para no apartarnos del camino de Dios, como lo señala, que nos deslicemos. Algunas veces pensamos que la negligencia es una debilidad humana, debilidad muy generalizada, pero veamos primeramente la opinión que tiene el segundo hombre más sabio que ha pisado esta tierra, Salomón, acerca de esta palabra negligencia. Vamos a hacer un pequeño análisis de esta palabra y vamos a Proverbios capítulo 10 versículo 4. Proverbios 10 versículo 4. Amén. La mano negligente quiere decir perezoso. Entonces podríamos decir, la mano del perezoso empobrece, mas la mano de los diligentes, miren, diferentes, diligentes es alguien ligero, alguien que está presto, enriquece. Eso dice el sabio Salomón. La negligencia, dice, conduce a la pobreza, y eso es verdad, hermano. Sigamos, Proverbios 12:24. Proverbios 12:24. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria, que es lo que está diciendo aquí. La mano laboriosa dominará, la perezosa pagará tributo. Eso es lo que está diciendo Salomón. También está diciendo, trabaja y triunfarás, no trabajes y fracasarás. Y vamos a Proverbios 18:9. Proverbios 18:9. Estamos haciendo un análisis de la palabra negligencia. Proverbios 18:9 dice, también el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Así es, el vago, el destructor, hasta parecen hermanos, dice. Hasta parecen hermanos. Y otra cita más, Proverbios 19:15. Proverbios 19:15. La pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. Negligente, el vago, el perezoso, el ocioso, va a tener siempre hambre. Bueno, tanto duerme el perezoso que acaba pasando hambre. Salomón tiene opiniones bien claras, hermanos, acerca de la negligencia con sus resultados nefastos. Así es. Algunos creen que la negligencia es una enfermedad. Yo creo que es mejor decir que la negligencia es un pecado. Es un pecado, no es una enfermedad, es un pecado. Tan malo como el peor pecado que podamos imaginarnos, y tan peligroso como el más peligroso de todos los pecados, la negligencia. La negligencia en la vida cristiana, hermanos, tiene muchas formas de expresarse. Permítanme señalar algunas, tal vez las más visibles y las más comunes también. ¿Qué les parece? Por ejemplo, escuche bien, la irregular asistencia a los cultos del templo. La irregular asistencia a los cultos del templo también es negligencia, y eso es pecado. El autor de esta carta tiene una frase muy interesante, y vamos a Hebreos 10:25.
Recuerden que estamos analizando la carta de los Hebreos en 4 advertencias que tiene para nosotros como cristianos. Y vamos a ver Hebreos 10:25. Amén. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre o como algunos por negligentes no asisten, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No solo porque no quieren ir, sino porque son negligentes. Ahí está una exhortación de la negligencia. Hermanos, tenemos que poner todo empeño en estar en comunión con todos aquí en el templo, reunidos como la iglesia de Dios que somos. La negligencia hace que descuidemos la asistencia a los cultos en el templo. Y como hemos señalado, la negligencia es un pecado. Y aquellos que nos observan por el internet, la negligencia también es un pecado. Otra manera de demostrar la negligencia en la vida cristiana: la postergación innecesaria de la obediencia a la palabra de Dios en cuanto a lo que Dios pide y demanda de nosotros. Por ejemplo, en el bautismo. Hay muchos hermanos que tienen muchos años de ser cristianos evangélicos, pero aún no se bautizan, no quieren dar el paso del bautismo. Hay muchas personas que siguen y siguen postergando este paso. Esta obediencia a la palabra de Dios, son negligentes, se descuidan de esto. Algunos argumentan y dicen: es que todavía no soy enteramente santificado, y creen que para ser bautizados necesitan ser santos. El bautismo en agua no es testimonio de santidad. Y escuche bien, el bautismo en agua no es testimonio de que usted es una persona divina y santa, no, sino que es un testimonio de fe en Jesucristo y Salvador de su vida. Y yo debo dar testimonio de esa fe inmediatamente por el bautismo, de que no me avergüenzo de ser cristiano evangélico. Eso es el testimonio de fe, mediante el bautismo. Hay mucha negligencia también en la vida de algunos creyentes en cuanto a este paso, y no quieren bautizarse y se justifican: no, yo todavía no soy santo. El bautismo en agua no significa santificación. Significa que usted no se avergüenza de dar un testimonio público de que usted cree en Dios, y que no le avergüenza que le digan: ve, ahí viene el hermanito. Ese es el bautismo. Y no bautizamos porque Jesús, antes de empezar su ministerio, también se bautizó. Entonces tenemos, para ser miembros de algún ministerio, ser bautizados para empezar a desarrollar ministerio dentro de la iglesia. Porque Jesús se bautizó y después de ser bautizado empezó su ministerio aquí en la tierra. El bautismo en agua no es testimonio de santidad, hermanos, sino testimonio de fe en Jesucristo. Otra forma de demostrar la negligencia en la vida cristiana es la pérdida del primer amor. La pérdida del primer amor por las cosas de Dios. Para dar paso a intereses personales. Es cierto que tenemos que preocuparnos por las cosas que tienen que ver con el hogar, porque eso es parte de nuestra responsabilidad como hijos de Dios, claro que sí. Pero perder el interés por cosas del Señor, perder el primer amor por estas cosas temporales, es negativo. Hay que ser diligentes y preocuparnos por el desarrollo, el cultivo de nuestra vida espiritual, no sea que poco a poco vayamos perdiendo el primer amor. Y todo aquel
Todo aquello que no crece está enfermo, y si está enfermo, se muere. Y si usted no crece espiritualmente, significa que usted está enfermo espiritual. Usted necesita crecer para estar vivo, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y en segundo lugar, la segunda amonestación es contra la incredulidad. Y vamos al capítulo 3 de Hebreos, capítulo 7, voy a leer versículos del 1 al 11, y esta es la amonestación contra la incredulidad. Hebreos 3, voy a leer del 7 al 11. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. La segunda amonestación es contra la incredulidad. ¿Por qué? Porque siempre andan vagando en su corazón y porque han endurecido sus corazones, dice la misma epístola de Hebreos. Muchas veces la Biblia nos advierte que no endurezcamos nuestros corazones. Eso significa que nos rebelemos contra Dios hasta el punto de que ya no podamos volvernos a Él en busca de perdón. Tal endurecimiento, dice Hebreos, comienza cuando nos negamos a obedecer la voluntad revelada por Dios. Ahí empieza. Los relatos y episodios de la vida del pueblo de Israel, hermanos, que encontramos aquí en la Biblia, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, no son solo historia para que nos informemos. Algunas veces nosotros tomamos la historia para simple información. No debemos tomar la historia bíblica para informarnos de lo que ocurrió en el pueblo de Israel en el pasado. No es solo información, hermanos, son advertencias para que nosotros no cometamos los mismos errores de ellos. Dios quiere que nos veamos en ellos como un espejo, tomemos de sus experiencias como amonestaciones para nosotros para no cometer lo mismo. El paso del pueblo hebreo, hermano, por el desierto está lleno de una serie de situaciones que hablan de una condición inmadura de ese pueblo y de todo lo negativo que hizo ese pueblo. Se destaca su incredulidad. Este pueblo, por su incredulidad, organizó un gran grupo de personas para regresarse nuevamente a Egipto y no se acordaban que allá eran esclavos y querían volver porque querían comer las cebollas, la carne y todo lo demás que habían allá. Y se habían cansado de comer el maná, las codornices, y querían regresar a Egipto. Parecía increíble que después de haber salido de un estado de esclavitud, todavía querían regresar a ese mismo lugar. Ahí estaba manifiesta su incredulidad. No le creían al Dios que los había sacado de la esclavitud. Hermanos, la incredulidad tiene un campo muy amplio y por esta razón debemos concretarla. En el caso del pueblo de Israel, la incredulidad endureció el corazón de esta gente para no creer en la palabra de Dios. La incredulidad lleva la mayoría de las veces a endurecer el corazón, porque oímos la palabra, leemos la palabra, nos damos cuenta nosotros mismos de lo que Dios pide de nosotros y con todo eso seguimos endureciendo nuestros corazones. ¿No le ha pasado eso a usted, hermano, hermana, en Cristo? ¿No le ha pasado eso a usted, hermano? Dios le está hablando una y otra vez por medio de la Biblia y usted sigue endureciendo su corazón.
Así es, ya Dios había cumplido la primera parte, lo sacó de la esclavitud en Egipto. ¿No era esa una demostración para que cumpla la segunda parte, darles la tierra prometida? Si Él prometió a ellos que le iba a sacar de Egipto, ya los había sacado. Y les prometió que les iba a dar una tierra que fluía leche y miel, y ahí ya no le creyeron. ¿Se dan cuenta? Si Dios había cumplido la primera parte, ¿cumpliría la segunda? Claro que sí, pero endurecieron el corazón. ¿No es así como ocurre muchas veces con algunos de nosotros? ¿No es así? El Señor nos ha sacado del lodo cenagoso del pecado, como dice el salmista. Nos ha sacado de diferentes circunstancias, no buenas, no correctas, no positivas, no edificantes, no provechosas. De todo eso nos ha sacado el Señor. ¿Podemos esperar que Él nos llevará a la patria celestial? Sí, podemos esperar que nos llevará a la patria celestial. Claro que sí. ¿Cómo es la segunda parte de su gran promesa? Él dice, me aceptas hoy como tu único y suficiente Salvador. ¿Y cuál es la segunda parte? Vas a ir al cielo. ¿No le vamos a creer eso? Estamos igual que el pueblo de Israel. Debemos creer. Vamos a confiar. Yo sé que algunas veces los problemas de la vida, las preocupaciones y tantas cosas que nos rodean en este mundo pueden debilitar los principios de nuestra vida cristiana. Pero si nosotros nos asimos de Cristo y dependemos de Él, confiamos en Él, no vamos a dar ocasión para que la incredulidad nos robe la bendición que Dios ha prometido en cada uno de nosotros. La tercera amonestación la encontramos en el capítulo 5 de Hebreos, y voy a leer los versículos del 11 al 14, y esta es la amonestación, y escuchen bien, hermanos, contra las recaídas. La amonestación contra las recaídas. ¿Cuántos han caído? ¿Cuántos vuelven a caer? Se arrepienten y vuelven a caer, se arrepienten y vuelven a caer. Amonestación contra las recaídas. Hebreos 5, del 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño espiritual. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por cuanto por el uso tienen ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Aquí, hermanos, el autor de los Hebreos trata de las dificultades que se le presentan al intentar presentarle a sus lectores un concepto adecuado del Evangelio. Hermanos, el no avanzar en el conocimiento dentro de la vida cristiana produce incapacidad infantil para aprender las verdades más profundas de Dios. Eso es lo que dice aquí el autor de la carta a los Hebreos. Seguimos tomando leche porque no podemos tomar alimentos sólidos. Entonces seguimos siendo niños todavía, niños espirituales todavía.
La facultad de oír se debilita y finalmente se presenta el peligro de la apostasía, o como llamamos aquí, las recaídas. El capítulo 6 de la carta a los Hebreos ha dado más de una dificultad para su correcta interpretación. La intención del autor es despertar a los lectores de su apatía, y por esa razón expresa de esta manera. Y voy a leer Hebreos 6, 4 al 6. Miren lo que ocurre con esta situación dentro de los hermanos en la iglesia. Hebreos 6, 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y miren lo que dice, cómo empieza el versículo 6. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Se dan cuenta? Observen la figura empleada aquí. Recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Y qué ocurre ahí? Crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole en vituperio. Las consecuencias de la recaída. Y vamos a leer versículos 7 y 8 del mismo capítulo 6. Porque la tierra, y escuche bien, la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, y aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. ¿Se da cuenta el fin de aquellos que viven recayendo? Quemado, reprobado, maldecido. La tierra, dice, que produce buen fruto recibe un cuidado esmerado, pero la tierra que produce espinos y abrojos es quemada, a fin de que el agricultor pueda empezar otra vez. Una vida cristiana que no es productiva cae bajo la condenación de Dios. El propósito es guardarse fieles y leales a Jesús. Ese es el propósito de esta carta. La carta a los hebreos fue escrita para los hebreos. ¿Y quién eran estos hebreos? Eran judíos convertidos al cristianismo. Los judíos tenían la religión de Moisés y tenían que salir con pie firme al cristianismo. Pero algunos de estos judíos o hebreos convertidos al cristianismo habían recaído una y otra vez. Habían vuelto a los sacrificios, comenzaron otra vez a hacer altares, regresando al judaísmo, volviéndose al lugar de donde habían salido. Por eso el autor de esta carta insiste y enfatiza en la necesidad de ser leales a estos principios nuevos que ahora tenemos en Cristo Jesús. Y veamos la cuarta amonestación. La amonestación, y esto es muy importante, hermanos, la amonestación contra el pecado voluntario. La amonestación contra el pecado voluntario. Y voy a leer Hebreos 10, 26 y 27. Hebreos 10, 26 y 27. Porque si pecaremos, ¿cómo dice ahí? Voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda
expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esta advertencia se les hizo a los cristianos judíos que se sentían tentados a rechazar a Cristo por el judaísmo. Pero es pertinente para cualquiera que rechaza a Cristo por otra religión, o que habiendo entendido la obra expiatoria de Cristo con toda intención, le da la espalda para esas personas. Así es. Hermanos, hay dos frases muy claras en toda la Biblia en cuanto a la segunda venida de Cristo a esta tierra. Sí. La una se relaciona con la esperanza de estar con el Señor para vivir con Él para siempre. Y la otra se relaciona con la ira del Señor. Cuando el Señor venga van a haber dos objetivos. Cuando Él venga en su segunda gloriosa venida, la una viene a salvarnos y rescatarnos y llevarnos a la patria celestial, a los que somos cristianos evangélicos fieles hasta que Él venga. Y la otra, para juzgar y condenar. Porque el Señor viene a llevar a su iglesia, que es nuestra esperanza, y viene también a castigar con juicio justo a los que han rechazado el mensaje de salvación en esta tierra. Ponga mucha atención, hermanos, no es un juego. El autor de esta carta de los Hebreos hace uso para amonestar contra el pecado voluntario o contra el pecado reiterado, señalado en Hebreos 10:26 para hacer esta amonestación. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Se dan cuenta, hermano? Para hacer esta amonestación está uniendo estrechamente el versículo 26 con el 25. Y el 25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿No le preocupa esto, hermano? ¿No le preocupa esto? Hermanos domingueros, ¿no les preocupa esto? Nos reunimos para anunciar nuestra fe y fortalecernos los unos a otros en el Señor. Al acercarnos al fin de los tiempos y al estar próximo el día en que Cristo volverá, afrontaremos problemas espirituales, tribulaciones e incluso persecuciones. Este es un pecado, hermanos, el no asistir a los cultos del templo, que puede considerarse como ceder a una práctica de algo que es malo y que no es edificante. Esta es la idea del pecado voluntario. Algo que nosotros sabemos que es bueno, pero que no lo queremos practicar. Algo que sabemos que podemos crecer espiritualmente en los cultos entre semanas en el templo, pero no lo queremos practicar y nos convertimos en hermanos domingueros. Eso se llama pecado voluntario, cediendo a una práctica que no es agradable a Dios. La certidumbre del juicio contra ese pecado se establece en la referencia que se hace aquí, y voy a leer Hebreos 10, 28 y 29. Hebreos 10, 28 y 29. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios
y tuviere por inmunda la sangre del pacto, la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¿Se dan cuenta, hermanos? Hermanos, la culpabilidad del ofensor se detalla aquí de esta manera. Se ha pisoteado al Hijo de Dios, se ha tenido por inmunda la sangre del pacto, la sangre de Cristo por la cual somos justificados, y ha hecho afrenta al Espíritu de gracia y ha manifestado su obra. La Biblia, hermanos, también hace mucho énfasis en cuanto al pecado de los que tienen mayor luz que otros. Hay ciertas personas que tienen mayor conocimiento espiritual, que tienen más comprensión, que han madurado más espiritualmente. Bueno, ellos tienen ante Dios mayor responsabilidad. ¿No se encuentra usted entre uno de ellos como hermano dominguero y se ha olvidado de todo lo que Dios hizo por usted? Los cultos entre semana, que no asisten, y la excusa de ahora es: no estoy vacunado. Y otros me llamaron y me dijeron: es que todavía no me han puesto la segunda dosis. Cuando me pongan la segunda dosis voy, hermano. Le tienen más miedo al COVID que lo que Dios puede hacer. Hermanos, la carta a los Hebreos nos está instando, nos está llamando, nos está despertando a que no seamos como fueron los hebreos, sino que seamos diligentes, no negligentes, no descuidados en todo lo que tiene que ver con la práctica cristiana. Ya no leemos la Biblia, ya no queremos estar en comunión con los hermanos dentro del templo entre semanas. Nos estamos vinculando con otras cosas por descuido, negligencia, y no es por falta de advertencia, porque hemos visto que la palabra de Dios nos advierte contra esta posibilidad que nos trae daño, perjuicio. La amonestación contra la incredulidad, que señalamos también en esta carta, porque muchas veces los creyentes en Cristo caemos en estos estados de incredulidad. Es que no nos recordamos lo mucho que el Señor ha hecho con nosotros, y por eso no le creemos a Dios, nos volvemos incrédulos, no tenemos una memoria del corazón, todo de donde el Señor nos ha sacado. Este fue el problema de los israelitas. Dios los había sacado de un lugar terrible como Egipto, y los había sacado con manifestaciones de tanto poder y mucha autoridad, pero endurecieron su corazón, se llenaron de incredulidad, y algo de eso también puede ocurrirnos a nosotros hoy. Sí, hermano, que ustedes endurezcan su corazón, y eso le trae como consecuencia incredulidad. No caigamos en la incredulidad, porque eso nos destruye, nos hace daño y acaba con nuestra vida espiritual. La incredulidad, la amonestación contra las recaídas, que hemos visto, hermanos, de una recaída puede ser que nos levantemos. Claro que nos podemos levantar, gracias a Dios, porque podemos levantarnos, pero escuche bien, pero una recaída es una caída, es una caída, y siempre quedamos con alguna lesión, una cicatriz, una consecuencia que no podemos evitarla jamás. Dios nos perdona de nuestras recaídas, pero no podemos evitar las consecuencias de ellas. Dios nos perdona, nos limpia con su sangre preciosa y volvemos a tener la comunión con Él, pero siempre queda un efecto, una consecuencia en nuestra vida que de cuando en cuando se manifiesta de alguna manera. La amonestación contra el pecado voluntario, y la pregunta es:
¿Qué es la amonestación contra el pecado voluntario? ¿Qué es la amonestación contra este pecado voluntario? Es el pecado que nosotros sabemos que no lo debemos hacer. Es aquello que usted sabe que es malo, pero lo sigue practicando. Eso se llama el pecado voluntario. Y ahora sabe que la negligencia de no asistir al templo también es un pecado. Mucho cuidado. Hay cosas que Dios nos señala en su palabra, que nos precisa en su palabra, y que a pesar de esta precisión, diría yo, de esta actualización de eso que es malo, nosotros seguimos haciéndolo. ¿Cómo es posible que una persona que haga esas cosas no tenga que sufrir consecuencias de los castigos de Dios? ¿Cómo es posible? Hermanos, eso es imposible. Dios lo perdona, pero no lo libra de las consecuencias de su pecado. Así es. ¿Qué es lo que hemos hecho con nuestros hijos? ¿Qué es lo que hemos hecho con nuestros hijos? A pesar de haberles advertido que no hagan esto o aquello, sin embargo, insistieron ellos en seguir haciéndolo. ¿Y qué es lo que hemos hecho nosotros con nuestros hijos? ¿Qué es lo que hicimos? Los castigamos, los disciplinamos, ¿verdad? Porque eso es lo que ellos merecían, pero no se libran de las consecuencias de sus errores. Eso lo vivirán para siempre. También nosotros, como hijos de Dios, porque Él nos ama, nos va también a disciplinar, nos va a castigar, nos va a reprender si hacemos lo malo. ¿Y por qué lo va a hacer? ¿Porque nos odia? No, porque Él nos ama. Por eso nos disciplina y nos corrige. Hermanos, no desechemos la voz de Dios. No desechemos la voz del que habla. Dice en su palabra, la carta a los hebreos. Si Dios nos está hablando por estas 4 amonestaciones en esta mañana, a través de su santa y bendita palabra, no seamos negligentes para las cosas de Dios. No seamos incrédulos. Cuidado con las recaídas y cuidado con seguir en una práctica de un pecado voluntario. A pesar de estar señalado repetidas veces en su palabra, hermanos, si oímos la voz de Dios, si obedecemos los principios que nos traza en su palabra, vamos a vivir vidas cristianas realmente victoriosas. Lo creo con todo mi corazón. Y esta es mi recomendación para todos ustedes en esta mañana. Amén. Amados hermanos, los invito a entonar el himno 236, Salvador, a ti me rindo. Salvador, a ti me rindo, yo obedezco solo a ti, mi amor, mi fortaleza, toda encuentra mi alma en ti. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti.
Oremos, hermanos, pongámonos de pie. Señor, gracias por tu palabra que es viva y eficaz, penetra nuestra mente y nuestros corazones. Señor, hemos visto estos 4 principios, estas 4 advertencias solemnes que están en la carta a los hebreos. Señor, que las podamos poner por obra en nuestras vidas, para que nuestra vida espiritual crezca, que ya no seamos niños fluctuantes, sino que seamos maduros espiritualmente y podamos discernir lo bueno de lo malo. Y ahora, Señor, el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.